La Trinidad. El Dios de todo el universo, el único y verdadero Dios a quien servimos, está constituido por tres personas distintas e inconfundibles. Estas tres personas son Dios Padre, Dios Hijo, el Señor Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. Aunque son tres personas, debemos comprender que ellos son un solo Dios y no tres dioses distintos. Históricamente, la Iglesia formuló su doctrina sobre la Trinidad después de grandes debates relacionados con el problema cristológico de la relación entre Jesús de Nazaret y el Padre. En las Escrituras se manifiestan como Dios tres distintas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mientras que al mismo tiempo, la Biblia entera se aferra tenazmente al Shema judío: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por consiguiente, antes de estudiar el desarrollo histórico y la formulación de la teología trinitaria, veremos los datos bíblicos que apoyan esta doctrina. El Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios es un solo Dios. Se revela a sí mismo por medio de sus nombres, sus atributos y sus actos. Dios Padre. Encontramos algunas citas en las cuales Dios aparece como Padre. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Se menciona en Isaías 63:16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. En Malaquías 1:6 también se menciona al Padre. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? También Dios Padre es llamado el anciano de días, y lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 9 al 13. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. También le encontramos como la majestad en las alturas. Hebreos 1:3 menciona, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En las Escrituras el Padre generalmente es visto sentado en el trono. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. No obstante, un rayo de luz se abre paso a través de la larga sombra del Antiguo Testamento para insinuar una distinción de personas en la divinidad. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hecho de que Dios no pudo estar conversando con los ángeles cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, o con otros seres no identificados, lo revela claramente en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo se refiere a la creación especial del hombre a imagen de Dios. El contexto indica que se trata de una comunicación interpersonal divina, lo cual requiere una pluralidad de personas dentro de la divinidad. Se insinúan otras distinciones personales dentro de la divinidad en los pasajes que hablan del ángel de Yahvé o el ángel de Jehová. Se distingue entre este ángel y los demás ángeles. Se le identifica personalmente con Yahvé y al mismo tiempo se le distingue de él. Génesis 16, 7-13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Génesis 18, 1-2 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Jacob dice, vi a Dios cara a cara, al referirse al ángel de Yahvé, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. En Isaías 48:16 dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu.
En el 61:1 dice: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y en el versículo 63:9-10 dice: En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. En todos estos versículos habla del Mesías. En una ocasión se identifica con Dios y con el Espíritu en una unidad personal, como los tres miembros de la divinidad. También en otra ocasión el Mesías continúa hablando aún en primera persona, diferenciándose de Dios y del Espíritu. Zacarías arroja una notable luz sobre esto al hablar en nombre de Dios acerca de la crucifixión del Mesías. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Se ve con claridad que el único Dios verdadero está hablando en primera persona, a mí, al mencionar el haber sido traspasado, y sin embargo, él mismo hace el cambio gramatical de la primera a la tercera persona, por él, al referirse a los sufrimientos del Mesías por haber sido traspasado. En este pasaje queda muy en evidencia la revelación de la pluralidad dentro de la divinidad. Esto nos lleva desde el Antiguo Testamento a la luz más intensa de la revelación del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Juan comienza el prólogo de su evangelio con la revelación de la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se observa que aquí Juan eleva nuestro pensamiento hacia la eternidad, más allá del comienzo de la creación en el tiempo. La forma verbal era aparece 3 veces en este versículo, y a través del uso de este versículo, el apóstol presenta el concepto de que ni Dios ni el Logos han tenido principio. Su existencia juntos ha sido y es continua. El versículo continúa diciendo en la segunda parte: y el Verbo era con Dios. El Logos ha existido en perfecta intimidad con Dios a lo largo de toda la eternidad. La palabra pros, con, revela la relación íntima, cara a cara, que siempre han tenido entre ellos, el Padre y el Hijo. La frase final de Juan es una clara declaración a favor de la divinidad de la palabra, y el Verbo era Dios. Juan nos sigue diciendo por revelación que el Verbo entró en el plano de la historia, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Nuevo Testamento revela además que por haber compartido la gloria de Dios desde toda la eternidad, Jesucristo es objeto de la adoración reservada solamente para Dios. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y vemos además en Éxodo 23 que nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Isaías 45:23 dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Hebreos 1:8 nos dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Verbo eterno, Jesucristo, es aquel a través del cual Dios Padre creó todas las cosas. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Jesús se identifica a sí mismo como el soberano: yo soy. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Aquí podemos ver el verbo eimi con el pronombre enfático ego. Significa claramente que Jesús está proclamando un ser fuera de tiempo y por tanto Dios. El contexto no permite otra interpretación del texto. Observamos en Juan 8:59. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Y así los judíos se sintieron impulsados a tomar piedras para matar a Jesús por lo que había dicho. Más tarde trataron de hacer lo mismo, después que lo afirmara en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Los judíos que lo escuchaban lo consideraron un blasfemo. Tú siendo hombre te haces Dios.
Pablo identifica a Jesús como el Dios providente, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús es el Dios poderoso que gobernará como Rey el trono de David y lo hará eterno. Su conocimiento es perfecto y completo. Pedro se dirige a Él diciendo: Señor, tú lo sabes todo. Cristo mismo dijo: Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora, Jesús está presente en todas partes, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y es inmutable. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Comparte con el Padre el título de primero y último, y es Alfa y la Omega. Como dice en Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. A la luz de las Escrituras vemos cómo Jesucristo es Dios, ya que Jesús es nuestro Redentor y Salvador. Jesús es nuestra vida y nuestra luz, nuestro pastor, nuestro justificador, el Rey de Reyes y el Señor de Señores que viene pronto. Jesús es la verdad, el Consolador, cuyo consuelo y ayuda fluyen sobreabundantes en nuestra vida. Además, Isaías lo llama nuestro consejero. Él es la roca, es santo y habita dentro de aquellos que invocan su nombre. Todo cuanto se pueda decir de Dios Padre se puede decir de Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Jesús habló de su igualdad total con el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús reclamó también plena divinidad para el Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Al llamar Alon Parácleton, el Espíritu Santo significa otro ayudador de la misma clase que Él. Jesús estaba afirmando que todo cuanto se puede decir acerca de su naturaleza se puede decir también del Espíritu Santo. Por lo tanto, la Biblia testifica a favor de la divinidad del Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad. El Salmo 104:30 revela al Espíritu Santo como el Creador. Envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Pedro se refiere al Espíritu Santo como Dios, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y el autor de Hebreos lo llama el Espíritu Eterno. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Por ser Dios, el Espíritu Santo posee los atributos de la divinidad, lo conoce todo. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y también podemos ver que está presente en todas partes. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es constante en su naturaleza. También se afirma que es la verdad. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es el autor de la vida. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tito 3:5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y asimismo el Espíritu Santo nos sella para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora veremos un comparativo de las funciones de cada miembro de la Trinidad. El Padre es nuestro santificador. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro santificador. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y el Espíritu Santo también es nuestro santificador. Romanos 15:16 lo afirma: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo.
El concepto del Dios uno y trino solo aparece en la tradición judeocristiana. Este concepto no ha aparecido gracias a las especulaciones de los hombres sabios de este mundo, sino a través de la revelación hecha paso a paso en la palabra de Dios. A lo largo y ancho de todos los escritos de los apóstoles se da por supuesta e implícita la Trinidad. Las personas de la Trinidad tienen cada una su propia voluntad separada, aunque nunca en conflicto entre sí. Lucas 22:42 nos dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Padre se dirige al Hijo utilizando el pronombre personal de segunda persona. Tú eres mi Hijo amado. Jesús se ofrece al Padre a través del Espíritu. En Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. También afirma que ha venido, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El nacimiento virginal de Jesucristo revela la relación existente entre los tres miembros de la Trinidad. El relato de Lucas nos dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Dios uno se revela como una Trinidad en el bautismo de Jesucristo. El Hijo sale de las aguas, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y el Padre habla desde los cielos. La Biblia presenta al Espíritu activo en la creación. Génesis 1:2 nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sin embargo, el autor de Hebreos declara explícitamente que el Padre es el Creador. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, mientras que Juan señala que la creación fue realizada por el Hijo. San Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos es otro notable ejemplo de la relación dentro de la divinidad una y trina en la redención. Pablo afirma que el Padre de Jesucristo levantó al Señor de entre los muertos. En Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Sin embargo, Jesús afirma enérgicamente que Él levantará su propio cuerpo de la tumba en la gloria de la resurrección. Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. En Juan 10:18 lo confirma: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En otro lugar, Pablo declara que Dios levantó a Cristo de entre los muertos por medio del Espíritu Santo. Romanos 8:11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el cual levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Jesús coloca a los 3 miembros de la divinidad en el mismo plano divino, al ordenarles a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, judío monoteísta, educado a los pies de Gamaliel, el gran erudito rabínico, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, estaba impresionado con la teología trinitaria, como podemos ver en su saludo final a la iglesia de Corinto. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Definitivamente, los textos bíblicos nos traen a la conclusión de que dentro de la naturaleza del único Dios verdadero hay 3 personas, que son entre sí coeternas, coiguales y coexistentes.